Todos nos hemos entusiasmado con sus hazañas, los hemos visto correr, saltar, nadar, disparar con arco. Son los atletas que nos llenan de entusiasmo, pero a veces no conocemos sus historias. Hoy, sin embargo, tengo un libro aquí, además un libro muy atractivo de Antonio Rosique, el cronista deportivo. Un recuerdo para ellos de gloria. Bueno, hasta el nombre me parece que es emotivo. Antonio, cuéntanos de este libro, cómo surge este libro, que son los momentos decisivos en torno al podio de 17 héroes olímpicos mexicanos. Sergio, gracias por invitarme, por permitirme conectar con tu audiencia. Lo valoro muchísimo. Surge de una pregunta muy personal que yo me hacía o que me he hecho toda mi vida. Y era, ¿cómo hacen los seres humanos para rendir a su máximo nivel ese día tan importante en sus vidas? Todos tenemos o hemos tenido días claves, fundamentales, cruciales en nuestra existencia. A veces hemos estado a la altura de ellos y a veces no lo hemos estado. Y a mí el alto rendimiento es un tema que me apasiona. El alto rendimiento no solamente deportivo, sino cualquier ser humano que tiene que ofrecer la mejor versión posible en un escenario de presión, de tensión, de exigencia, de tener que entregar el resultado. Y a raíz de esta pregunta que yo me hacía, volteaba a ver a mis héroes olímpicos y yo me preguntaba de manera muy básica, muy humilde también, ¿cómo le hizo Ernesto Canto aquel día para ganar la medalla de oro en los 20 kilómetros? ¿Cómo le hizo Raúl González con toda la presión? ¿Cómo le hizo Soraya Jiménez? Y me empecé a hacer esa pregunta y un día decidí que tenía que preguntárselos a ellos. Y les pedí que me contaran cómo fueron las 24 horas del día que ganaron su medalla olímpica, particularmente las 24 horas, no toda la vida. Claro. Porque era un tema para mí emocional, eh, de saber cómo manejan los nervios, las emociones, cómo pueden soportar la presión. Y se lo empecé a preguntar a mis héroes olímpicos, a los medallistas olímpicos mexicanos, y eso derivó en un libro. Algunos de ellos ya no están. Sí. ¿Cuándo se hicieron las entrevistas? Cuéntanos un poquito la génesis de este libro. Yo empiezo en el 2007, 2008, preparando el primer libro en el que entrevisté a 12 medallistas olímpicos mexicanos y fui con los clásicos, ¿no? Ernesto Canto, Raúl González, el Tibio Muñoz, Maritere Ramírez, nadadora del 68, y así empecé Soraya Jiménez, los que iba yo encontrando, los que tenía yo más a la mano. Se hizo un primer libro, El Día de mi Vida 1, repito el ejercicio para el 2012 en Londres, El Día de mi Vida 2 con otras 8 historias, y ahora para los Juegos de París, Banco Azteca, Círculo Editorial Azteca, me piden que hagamos un nuevo libro. Recupero algunas de esas historias, las reeditamos y además entrevisto otros 6 medallistas olímpicos porque pues, hemos seguido teniendo y de ahí se conforma un recuerdo para ellos de gloria. ¿Por qué es importante el deporte de alto rendimiento? Y te lo pregunto porque hay gente que dice, bueno, no, mejor gastar el dinero en otras cosas. Esto es para la gloria de una sola persona, no vale la pena. Una medalla no tiene nada que ver si puedes usar el dinero para otros tipos de usos. ¿Por qué es importante? El deporte de alto rendimiento es la punta de la pirámide y es el reflejo de lo que viene abajo. Para tener a un medallista olímpico necesitas tener a lo mejor 10 o 15 que terminen entre los 8 primeros, o 20, otros 40 o 50 que estén entre los primeros 25, y para que tengas esas cifras necesitas tener a miles abajo y a millones abajo haciendo simplemente actividad física. Es parte de la cultura de un país. ¿Por qué es importante tener medallistas olímpicos o el alto rendimiento? Porque nos permite darnos cuenta hasta dónde podemos llegar. Es como los exploradores o por qué queremos llegar a la Luna o por qué Estados Unidos quiso llegar a la Luna en algún momento, la carrera espacial. Son también temas de autoestima nacional, de supremacía, de darnos cuenta de lo que podemos hacer. Cada medalla olímpica nos inspira a los mexicanos a tratar de ser mejores en lo que hacemos. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué no somos mejores en el deporte los mexicanos? Cuando veía yo los cálculos de medallas por millón de habitantes, Sí. veía que México está muy atrás. Hay otros países que tienen grandes desempeños a pesar de no tener Sí. poblaciones muy amplias. Nueva Zelanda, estaba lloviendo, Australia. ¿Qué hacen esos países que nosotros no estamos haciendo? Empieza por un tema de cultura deportiva. Nos hace falta todavía ser mejores en el alto rendimiento, ser más profesionales en el alto rendimiento. Lo platicaba yo con el maestro Raúl González, doble medallista olímpico de caminata y que además fue ministro del deporte mexicano en 1988 al 94. Me decía, todavía, él me lo dijo, todavía somos un poco amateurs,
Todavía nos distraemos con cosas con que ellos no se distraen. Todavía hay atletas que llegan a unos Juegos Olímpicos y se desconcentran por completo con todo lo que hay alrededor. Y lo decías muy bien, Sergio. ¿Por qué Argentina tiene mejor deporte que nosotros? No invierte más dinero en el deporte que nosotros, no tiene mayor población y Y, no tiene y mejores todo lo hacen mejor. Bueno, el fútbol, el tenis, tenis. Y son son muchas, mejores. sí, son así. Eso te habla de una cultura deportiva, de una autoexigencia, de lo que te permites tú como deporte y de lo que no te permites. Es hasta una cultura del triunfo. Los argentinos no se permiten perder en el fútbol, aunque No. pierdan de vez en cuando, pero no se lo permiten. Y en el tenis también se la creen. O lo que ha hecho España, que Bueno, es extraordinario. España, a ver, en los Juegos Olímpicos del 68 no tuvo ninguna medalla. Mira, qué buen dato. Y hoy Es una potencia, sí. es una potencia. ¿Qué hizo España? Sé que tiene una institución gubernamental que apoya al deporte, pero nosotros la tenemos también. Y sé que hay muchos apoyos privados también. Fíjate, de entrada hay un liderazgo muy claro. Alejandro Blanco, el ministro español del deporte, lleva cerca de 20 años ahí. O sea, hay una directriz, hay una serie de objetivos bien marcados. Yo como periodista deportivo siempre me pregunto, ¿cuál es la meta para Los Ángeles 2028 o para Brisbane 2032? ¿Tenemos una meta? ¿La verbalizamos? ¿La expresamos? Si no hay meta y no hay objetivo, no llegas muy lejos. Vas nada más improvisando. Yo quisiera escuchar que me dijeran, vamos a ir por 10 medallas. Y que me dijeran cuál es el plan para ir por 10 medallas o por 12. Creo que nos faltan esos liderazgos más claros, que los recursos verdaderamente lleguen hasta abajo, que lleguen. De que hay recursos hay, pero no sé dónde se queden en el camino. Y una cultura deportiva también más de mayor seriedad, de creérnosla más de que tenemos que ser mejores. Tenemos un deporte, el fútbol, que es pasión nacional, claramente nos encanta y sin embargo, fuera de una estupenda medalla de oro Sí. en los Olímpicos de Londres, pues no tenemos buenos desempeños y andamos dando tumbos por ahí. ¿Qué hemos hecho mal cuando hay tanto entusiasmo por el fútbol? El fútbol refleja, Sergio, muy bien lo que pasa en el deporte mexicano. Tenemos condiciones, tenemos dinero invertido, tenemos estadios, tenemos pasión, nos gusta, pero creo Una que no, buena liga que se hay una buena considera liga. Te de digo, las mejores del esto mundo. es una apreciación personal. Yo creo que nos conformamos. Yo creo que la lectura que hacemos no es la adecuada. Considero que nos creemos más de lo que somos. Y eso también viene de la falta de competencia. Cuando uno se va a estudiar a Europa o te vas a estudiar a los Estados Unidos o a alguna universidad de clase mundial, te das cuenta que la competencia es mucho más alta de la que uno pensaba y que uno puede ser un buen alumno aquí, pero a lo mejor allá te va a costar mucho más trabajo sacar ese 9 o ese 10. Creo que nos falta esa parte, salir a competir más, atrevernos incluso a fallar más, a fracasar más, para que regresemos con ese aprendizaje. El común denominador que encuentro en estos 17 atletas olímpicos mexicanos, medallistas todos, es que todos tuvieron experiencias frustrantes, llamémosle de fracaso, y que supieron, como si fueran alquimistas del alto rendimiento, transformarlas rápidamente en un aprendizaje para poder subir ese podio olímpico. Una pregunta personal, Antonio. ¿Por qué y cómo te hiciste cronista deportivo? ¿Por qué te interesó el deporte? A mí desde niño algo pasó que se me metieron por los oídos las voces que yo escuchaba en la radio y en la televisión. La radio me cautivó. La magia de una voz contándote una historia. El gran storyteller contándote una historia en un estadio. Me tocó crecer en la época de Fernando Valenzuela y escuchaba todos los juegos de los Dodgers de Los Ángeles en vivo por radio en México, lo cual era una maravilla. Y yo creo que eso me captó. Y al final ahí, pues tocó un botón en mí que me hizo convertirme en contador de historias, porque eso soy un contador de historias. Y después apasionarme por el deporte que finalmente pues tiene muchos, es fascinante en todos los sentidos. ¿Qué te gustaría que se quedara el lector que ve un recuerdo para ellos de gloria? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejarle al lector? De entrada, que estas 17 medallas olímpicas lo inspiren a ser mejor en lo que haga en su vida, a ser un mejor profesional en lo que haga, pero también un mejor mexicano en lo que pueda hacer. Quiero que se queden con una cultura del triunfo que tienen estos medallistas olímpicos. Son gente resiliente, son obsesivos por el detalle, son hombres y mujeres tremendamente optimistas, incluso en las adversidades, incluso en las lesiones. Son hombres y mujeres que se la creen, que no por quererte la vas a subir un podio olímpico, no por quererte la vas a ganar, pero sí estás más cerca de llegar. Quiero que se queden con que aquí hay una fórmula del éxito. No la digo yo,
la dicen 17 medallistas olímpicos mexicanos, como María Espinosa, triple medallista, está Soraya Jiménez, está Guillermo Pérez, campeón olímpico, está Jesús Corona, portero de la selección mexicana de fútbol en aquellos Juegos de Londres, Ismael Hernández, que es pentatleta, hermano de Emiliano Hernández, que acaba de estar en París y que además es una mente luminosa, o sea, gana una medalla de bronce y después él se va a estudiar a Yale, economía, y de allá trabajar a Wall Street y sigue soñando con cosas grandes. Creo que ahí hay una fórmula del éxito y ojalá que la puedan encontrar, la puedan ir descifrando. Tenemos aquí 17 mexicanos de gloria y ha venido creciendo la colección. ¿Va a seguir creciendo? ¿Piensas, Sí. tienes planes para que esto siga creciendo? Fíjate que me lo he tomado, Sergio, como una misión personal. Yo estoy convencido que tengo la obligación, como contador de historias, de relatar las hazañas de los héroes que a mí me toca ver. Porque en 50 años yo espero que alguien haga lo mismo. Y yo sí quiero que en 50 años alguien diga, alguien contó esa historia. Es terrible cuando volteas hacia el pasado y dices, ¿qué estaban haciendo los contadores de historias de hace 40, 50 o 60 años que no me dejaron algo para yo poder disfrutar las historias de los campeones mexicanos? Entonces creo que es mi obligación, es mi misión personal, seguir transcribiendo o transmitiendo esos testimonios, ser el puente que conecte la historia de ellos con lo que venga. Banco Azteca apoyó directamente a los deportistas Sí. que acudieron a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tan importante es que se involucren las empresas privadas en este esfuerzo? Es fundamental porque ellos, primero, son recursos muy importantes, no todo puede venir del gobierno. Es importante que la iniciativa privada también abrace estas causas, que son muy positivas, son ganar-ganar. Son mexicanos ganadores, son, o sea, chicos y chicas que creen en sus sueños, en el poder de sus sueños, en invertir en su sueño, porque un medallista olímpico tiene que invertir muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, familia, compromisos para poder tener ese momento de gloria. Creo que empatan muy bien los valores y es fundamental. Hay muchas historias de éxito y creo que las empresas privadas pueden beneficiarse, motivar a sus empleados también a través de mexicanos que están buscando triunfar a nivel mundial. Hay muchas historias aquí, bueno, 17 historias, todas me llamaron la atención, por supuesto. Soraya es un caso especial Sí, por muchas razones. sí. Cuéntanos de Soraya. Soraya fue una mujer que se atrevió a ir más allá, a romper un techo de cristal. Su deporte, levantamiento de pesas, que en Sydney 2000 por primera vez se abría para las mujeres. Una mujer mexicana levantando pesas, no era de lo más común. Y ella, aparte, fue la primera mujer mexicana que gana un oro. Las medallas anteriores de oro habían sido puros hombres. Entonces, en este caso, rompe un techo de cristal y pasa algo muy interesante. A raíz de la medalla de Soraya, queriéndole buscar las conexiones, empiezan a venir muchas medallistas mexicanas, a muchas mujeres medallistas mexicanas. Viene Ana Guevara, viene Paola Espinosa, viene Tatiana Ortiz, viene Laura Sánchez, que está en el libro, viene María Espinosa. O sea, pareciera que hay una fiebre de mujeres ganando las medallas para México, destacando hasta el día de hoy que se mantiene. Es lo que provocan los exploradores, ¿no? Los que fueron más allá de los límites, que abrieron una nueva ruta marítima o un nuevo sendero a una montaña, al final o rompen un récord. Nos demuestran a los que venimos atrás que podíamos hacerlo también. Siento el entusiasmo. ¿Te entusiasma este libro? Me encanta. La verdad es que me encantan las historias de ellos. Yo solamente soy el puente. Sí. Ellos me las contaron a mí, yo las escribí en primera persona. Aquí vas a leer, vas a escuchar la voz de cada atleta. Es una crónica subjetiva, porque es lo que quiero que sea, que el atleta te lo cuente a ti, cómo lo vivió ese día. ¿Qué le dijo Raúl González a Ernesto Canto en el kilómetro 18, cuando Ernesto estaba acelerando para irse por el oro? ¿Qué le dijo Laura Sánchez a su entrenador, Paco Rueda, en el último clavado, el que iba a definir si ganaba medalla o no? Ese tipo de cosas las van a leer ahí. Antonio Rosique, gracias por compartir con nosotros este libro, un recuerdo para ellos de gloria. Sergio, muchas gracias y toda mi admiración siempre para lo que has Gracias, hecho tú. Antonio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.